hacer la que queramos. La observación empírica no es científica. ¿Qué dicen ustedes? La observación práctica no es científica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? Efectivamente. La observación empírica simple no es científica, porque no se basa en el método científico. ¿El método científico en qué se basa? En la observación relacionado a ciertos controles. Tienes que establecer controles, grupos testigos, grupos control en un fenómeno determinado, tomar tus pruebas que verifiquen lo que estás observando y al final sacas una conclusión. Pero lo que les quiero decir no significa de que la observación empírica no sea válida, porque al fin de cuentas la observación empírica es observación al fin de cuentas, y puedes tomar conclusiones, sacar conclusiones que a la larga las puedas demostrar científicamente, y eso es una realidad. Es por eso que nosotros sabemos que muchas cosas que nuestros antepasados han logrado son actualmente aceptados científicamente. Por ejemplo, el uso de la pepa de papaya para purgar, para matar parásitos intestinales. ¿Funciona o no funciona? Funciona. Con pepa de papaya matas parásitos intestinales. Si tú agarras la papaya, la pepa de la papaya, y extraes el principio activo y lo utilizas para matar parásitos, también no matas al parásito, pero también matas al huésped. Se vuelve tóxico. Es increíble. Sacas el principio activo de la pepa de papaya, la utilizas en el individuo y matas al parásito, pero lo vuelve tóxico. ¿Por qué? Probablemente porque en la pepa en sí misma el principio activo está con una estructura química determinada. ¿Ok? Y así. Entonces la experiencia empírica también es válida. Otra conclusión. En la guerra de Peloponeso, los soldados que estaban enfermos de una determinada enfermedad eran atendidos por individuos que ya habían padecido la enfermedad pero que se habían curado, habían sobrevivido. ¿Por qué? Porque no pueden enfermarse de nuevo. Porque ya no pueden enfermarse de nuevo de esa misma enfermedad. Se supone que ya tienen inmunidad contra esa enfermedad. ¿Sí o no? Ya la tienen, efectivamente. Esa es la situación. En aquel entonces no se sabía por qué. No se podía explicar por qué. Pero era una observación empírica que funcionaba muy bien. Estábamos viendo el tema de la viruela humana. ¿Sí o no? La viruela humana y la viruela bovina eran enfermedades mortales, mataban un montón de animales. Más del 30 a 40% de animales infectados, humanos infectados, morían con la viruela. Pero Edward Jenner hizo algo, encontró algo, ¿se acuerdan? Hace un momento estábamos hablando de Edward Jenner. Encontró que las personas que eran inoculadas con la viruela bovina quedaban inmunizados ¿de qué? ¿De viruela bovina o viruela humana? Viruela humana, ¿sí o no? Entonces, oiga, es como que tú vacunes a un perro contra distemper y quieres que no le dé parvo. Algo así, ¿sí o no? Es como que tú vacunes a un animal contra una cosa y no quieres que le dé otra cosa. Es por eso que la comunidad científica se rió de Edward Jenner. No aceptaron su experimento. Pero ustedes me pueden decir qué es lo que pasó en esa experiencia. Vamos a tratar de graficarlo, ¿está bien? Tengo acá el ganado. El animal tiene
viruela bovina. Vamos a dibujar el virus. Virus, acá está. La viruela bovina para el bovino es mortal. Tenemos acá al humano con viruela humana. Vamos a dibujar al virus. Perdón. Tiene que ser diferente, obviamente. Viruela humana mataba al humano. Pero cuando agarramos este virus y lo aplicamos al humano, ya no había viruela humana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿El virus no actuaba en los genes humanos? El virus no actuaba en los genes humanos. Otra respuesta. Podría ser que sí actuara, pero afectando menos y creando más defensas, como lo que se hace en las vacunas ahora. De que afectaba. Como les comentaba, la teoría menciona de que la viruela bovina en el humano le causa una leve infección muy pasajera, controlable. Pero ¿qué más? ¿Qué tenía que ver el virus de la viruela bovina con el virus de la viruela humana? ¿Ah? ¿Era el mismo virus? Para empezar, no, son virus diferentes. ¿Pero qué cosa? Comparten elementos o estructuras similares. Ambos virus comparten estructuras similares. No son iguales, pero son similares. ¿Está bien? Más adelante vamos a ver que este efecto se conoce como reacción cruzada, pero más adelante. ¿Okay? Reacción cruzada. La viruela bovina estimulaba el sistema de defensa del ser humano y producía defensas que eran capaces de neutralizar a la viruela humana. El ser humano quedaba protegido contra la viruela humana. Obviamente también esa inmunidad tenía que ver con la viruela bovina, obviamente, ¿no? Pero el objetivo era este acá. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ok. Saquemos otra conclusión del experimento chino. Las personas que se inoculan con una enfermedad o tienen un problema de una enfermedad y se recuperan y de ahí en adelante nunca más se enferman, ¿qué nos da a entender? ¿Nos da a entender que existe un sistema de defensa que tiene memoria? Claro. El sistema de defensa tiene memoria, que puede recordar la infección y protegerte en desafíos futuros. Y en realidad ese es el objetivo de la... ¿De qué? Ese es el objetivo de la vacunación. Por eso vacunamos a los animales, por eso nos vacunamos a nosotros, por eso nos vacunan a nosotros cuando somos pequeños, incluso ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos estimulando al sistema de defensa para que el uso de su memoria proteja al individuo de las infecciones futuras con el agente patógeno, obviamente, causal. ¿Bien? Profesor, una consulta. Sí. Y esta acción de hacer que la vacuna bovina a humanos tenga mayor defensa, ¿se hizo también de la viruela humana a la bovina? En ese caso no había necesidad de hacerlo. Para poder saber si es que también creaba defensas en los bovinos o simplemente los mataba. Mira, realmente la literatura no menciona ese revés, o sea, sacar la viruela humana y inocularlo a la viruela para prevenir viruela bovina. Pero con el tiempo, como ya vieron ustedes acá en la lámina anterior, la técnica que se utilizó en el ser humano, esa técnica,
logró erradicar la viruela humana en la década de los años 70. Fue una técnica tan efectiva que logró la erradicación, pero en su momento no le dieron importancia. Ahora, la literatura no menciona de que se haya utilizado el virus de viruela humana en bovinos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Fíjate, actualmente el virus de la viruela humana todavía existe. ¿Ya? Todavía existe. ¿Y dónde están esos virus? Están guardados en algo de 6 o 7 laboratorios internacionales y tienen las cepas ahí guardaditas. Y la comunidad internacional, la comunidad científica quiere que esas cepas sean eliminadas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si por alguna razón un bioterrorista roba esa cepa de viruela humana, lo coloca en una forma de contagio, ¿ya?, masivo? ¿Qué pasaría actualmente que nosotros ya no somos vacunados con esa vacuna? Porque todos ustedes han nacido después del año 70, ¿sí o no? Todos ustedes han nacido en la década del 80, o me equivoco. ¿Sí o no? Todos ustedes han nacido en la década del 80 y ustedes ya no estamos vacunados contra la viruela humana. Ya no. Ni movida tampoco. Ya no estamos vacunados. Así que si por A o B se nos contagia el virus, sería una hecatombe, ¿no? Entonces, mantener el virus humano para usarlo como vacuna sería terrible. Bien, vamos a ver ahora la experiencia de Louis Pasteur. Louis Pasteur, un francés, estaba trabajando con una bacteria que de ahí salió su nombre, la Pasteurella multocida, que era causante de cólera aviar, una enfermedad muy letal para las aves. Ave infectada, normalmente ave que se enfermaba y normalmente moría, alto porcentaje. Entonces, él estaba trabajando con el procedimiento de Roberto Koch respecto a los principios de la infectología. En microbiología ustedes se supone que van a revisar un poquito sobre eso, la infectología. El agente causal tiene que ser aislado del problema, así dice, ¿no?, la teoría. Tiene que ser aislado del problema, y cuando tú lo aplicas en individuos susceptibles, les tiene que provocar la enfermedad, y cuando has provocado la enfermedad, lo tienes que reaislar al agente infeccioso. Esas eran las técnicas o los conceptos de Koch. Y Louis Pasteur estaba reproduciendo pues la enfermedad. Entonces, él estaba trabajando con un cultivo de Pasteurella, que era un cultivo patógeno, virulento, y le encargó a su trabajador para que inocule a las aves, a los animales de experimento, a cierta edad. Y por alguna razón él se tuvo que ausentar, y el trabajador, por alguna razón, se olvidó de infectar a los animales. Entonces la cepa de Pasteurella que le habían encargado de inocular envejeció. La cepa de Pasteurella que le habían encargado de inocular a las aves se volvió seca, se desecó. Pero igual el trabajador dijo para que, no, igual lo voy a inocular. Agarró la cepa vieja y se lo inoculó a los pollos. ¿Qué pasó? No pasó nada. Los pollos siguieron vivos. Cuando regresa Louis Pasteur, le dice: ¿has inoculado a esos pollos? Sí, los inoculé. ¿Pero por qué están vivos? No tienen nada. No, lo que pasa es que sucedió esto y se envejecieron, lo hice igual y tal. Entonces dijo: bueno, ya vamos a repetir el experimento, y fue a otro laboratorio y consiguió la cepa de Pasteurella, pero esta vez virulenta, fresca. Y agarró a los mismos pollos del experimento, y les inoculó esta cepa, esa cepa fresca. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Nada, no logró reproducir la enfermedad. Entonces Louis Pasteur dijo: el concepto de Edward Jenner es razonable, es verídico, e implanta el concepto de la vacunación. La vacunación, que es un término que viene de la palabra vaca, ¿no? Vaca. Así como valorización era para la viruela humana, vacunación era para inoculación de la viruela en vacas, y la ovinación para la inoculación de la viruela en ovinos. Porque entonces la palabra vacunación viene de la palabra vaca, o la vaccinia, como se dice, ¿no?, la traducción lo dice. Entonces, fíjense,
Louis Pasteur había logrado demostrar que a los animales, si se les enfrenta con el agente infeccioso previamente, estos animales pueden quedar protegidos para futuros desafíos. Pero él dijo, para producir una vacuna, primero tenemos que manipular al agente infeccioso para quitarle, ¿qué cosa? ¿Qué había que quitarle al agente infeccioso para que sea considerada una vacuna? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué se necesita hacer para que el agente infeccioso que tú estás utilizando como vacuna sea considerado una vacuna? ¿Qué necesitas hacer? ¿Quitarle qué? Su actividad patógena, ¿sí o no? Claro, quitarle virulencia, quitarle la patogenicidad. A eso se conoce como la atenuación. Es por eso que clásicamente, históricamente, tenemos estos dos tipos de vacunas: vacunas vivas o atenuadas, también llamadas, y las vacunas muertas o inactivadas. ¿Qué significa atenuar? Claro, atenuar es bajar la potencia, ¿sí o no? Entonces Louis Pasteur trabaja con atenuación y él atenúa la pasteurela por desecación, tiempo. Trabajó con antrax, utiliza el calor, la temperatura. ¿Qué cosa hizo con el antrax? Lo cultivó a 45 grados centígrados. Ustedes saben que las bacterias se cultivan a 37 grados, ¿sí o no? Él lo cultivó a mayor temperatura, 37 grados, no, 45, 47 grados más o menos. Y la bacteria perdía virulencia, y lo utilizó como vacuna. Y también la rabia. Utilizó médulas espinales de conejos rabiosos y los desecó y con eso logró atenuar, quitarle virulencia al virus rábico. En el caso de Louis Pasteur es clásico su experimento, el experimento que él hizo en ovinos respecto al antrax. En los años 1800, Louis Pasteur hizo un experimento. ¿Saben cómo lo hizo? Lo hizo públicamente. Increíble, el tipo era más revolucionario que la batalla. ¿Saben lo que hizo él? Agarró en un lugar, en un establo, hizo un cerco y metió ahí ovinos. ¿Ya? Y ante toda la mirada del público y de los científicos de aquel entonces, él utilizó la cepa de antrax que había atenuado, ¿no? Utilizó la cepa y los inoculó a todititos los ovinos del grupo. Hizo dos grupos. Un grupo los vacunó y otro grupo no lo vacunó. ¿Okay? Y después de un tiempo, de unas semanas, a ambos grupos, tanto al grupo vacunado como al grupo no vacunado, les inoculó con el antrax patógeno, el antrax virulento, aislado de un problema, porque entonces el antrax era terrible, nos mataba un montón de animales. Así que públicamente demostró que los animales vacunados no murieron de antrax. En cambio, al lote que no había sido vacunado, cuando los infectó, mató a casi todos los animales con antrax, el Bacillus anthracis. Y de esa manera él, mire, fíjese, es un experimento público a ojos de todo el mundo, una cosa espectacular, ¿no? Imagínense hacer eso ahora, ¿no? Demostrar públicamente que el procedimiento que has encontrado funciona bien. Eso es lo que hizo Louis Pasteur. Sin embargo, después Salmón, un científico también, trabaja con las técnicas de inactivación, ¿no? Él estaba trabajando con la salmonela de palomas. En aquel entonces se llamaba salmonela cólera suisse, porque se pensaba que esta salmonela era causante de cólera porcino, pero después se demostró que no. Pero esa salmonela de palomas, él la trabajó por inactivación, ¿no? Mató al agente infeccioso y también funciona como vacuna, pero no para todos, obviamente, ¿no? Más adelante, cuando hablemos de la vacunación, hablemos de, ¿cómo se llama? Claro, el tema de vacunación. Vamos a ver que existen vacunas vivas, vacunas muertas, vacunas modernas de ingeniería genética, y cada agente infeccioso
necesita un tipo de vacuna determinado. ¿Okay? Hay agentes infecciosos que con una sola vacuna logras prevenir la enfermedad. Hay otros agentes infecciosos que necesitas 2 vacunas, 3. Hay otros que necesitas varias para prevenir la enfermedad. Hay enfermedades que con una vacuna viva necesitas una vacuna viva para prevenir la enfermedad. Hay otras enfermedades que necesitas prevenirla con vacunas inactivadas. Y hay otras que necesitas utilizar tanto vacunas vivas como inactivadas para prevenir. Entonces cada agente infeccioso se comporta de una manera diferente respecto a su prevención. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver ahora este concepto de la teoría de la inmunidad celular, que más adelante lo vamos a... Estamos en historia, obviamente, ¿no? Pero estamos revisando temas de historia. Este investigador ruso, Mesnikov, estaba trabajando con estrellas de mar y pulgas de agua. ¿Y qué cosa hizo con esos animalitos? Les hincó con unas espinitas. ¿Ya? Les hincó con unas espinitas. Y después, cuando comenzó a revisar el sitio donde había colocado la espinita, se dio cuenta de que habían células que envolvían a la espina clavada. Entonces él dijo, y en el microscopio demostró que eran células fagocíticas que se juntaban alrededor de la espina clavada. Entonces él dijo, esta es un mecanismo de defensa que se repite para todos los animales, y estableció la teoría de la inmunidad celular. ¿Por qué? Porque estaba desarrollada por células, ¿sí o no? Células fagocíticas. Él dijo, a pesar que lo había hecho, imagínense, en invertebrados, él dijo, no, ¿cómo se llama esa función, ese mecanismo fagocítico de protección por células se repite en todos los animales, en todos los seres vivos del planeta? Y tenía razón. Nosotros también tenemos células fagocíticas, ¿sí o no? En la sangre, por todos lados. Pero la teoría de la inmunidad celular por sí sola es una teoría limitada. Porque después aparecen estos dos investigadores, Bomberin y Shibasaburo Kitasato. Ellos estaban trabajando con suero, el suero de los individuos. Y hicieron un trabajo con el suero respecto a animales que no tenían enfermedad y animales que sí tenían la enfermedad, que habían sufrido la enfermedad. En otras palabras, ¿qué hicieron? Agarraron al animal que había sufrido de esta enfermedad del tétanos, ¿ya? Le sacaron el suero. Y luego a un individuo que estaba con las convulsiones del tétanos le inocularon el suero de la persona que había sufrido la enfermedad. ¿Y qué pasó? El suero funcionó en la persona que estaba sufriendo la enfermedad. En otras palabras, traspasó la enfermedad, mejor dicho, la prevención, el control, lo pasó de un individuo protegido a un individuo susceptible, ¿me entienden? ¿Entienden el experimento? ¿No? Vamos a dibujarlo acá. ¿Ya? Tenemos un humano que estaba con una enfermedad, el tétanos. Tenía tétanos. Cuando este individuo se cura, se le extrae el suero sanguíneo. ¿Cómo se obtiene el suero sanguíneo? Se saca sangre, se deja coagular y se separa el suero, ¿sí o no? Suero. Ojo, este es suero, ¿eh? No es sangre, es suero. Entonces, a otro individuo que está sufriendo la enfermedad, le inoculas el suero. ¿Y cuál es el efecto? Se cura. ¿Podríamos decir que el suero lo que hace un antídoto? Ahí está. Este suero se está comportando como un antídoto, que es la base del antídoto, es decir, el concepto es la base de la terapia contra picadura de serpiente, picadura de araña, picadura de alacranes y otros animales ponzoñosos. Y también, por ejemplo, contra el tétanos, que es una bacteria,
contra la rabia, el suero antirrábico, ¿no? El suero hiperinmune antirrábico y otras cosas más que se transfieren a través del suero. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos dijeron, ¿cuál fue la conclusión de ellos? La inmunidad está presente en el suero sanguíneo. Está dando vueltas en el cuerpo, en el suero sanguíneo. Entonces establece la teoría de la inmunidad humoral. Y entonces había una batalla entre los dos conceptos, ¿no? No, que la teoría celular es la verdad, no, que la teoría humoral es la verdad. La inmunidad está en el suero. Y otros decían, no, la inmunidad está dada por células. Pero más adelante se demostró que ambos tenían razón. La inmunidad está desarrollada tanto por la inmunidad celular como por la inmunidad humoral. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa encontró Mechnikov? ¿Qué cosa encontró este ruso? ¿Qué cosa demostró? Demostró que en el cuerpo hay células protectivas. ¿Entendido? Células que protegen. Células que comen, células que reparan heridas, células que protegen. ¿Está bien? ¿Y qué cosa encontraron estos otros dos investigadores? Bos-Behring y Kitasato. ¿Qué demostraron? Que la protección, ¿por dónde va? ¿Por células o por el suero sanguíneo? Por el suero sanguíneo. ¿Está bien? Entonces, la inmunidad de un individuo está conformada por dos tipos de barrera: inmunidad humoral e inmunidad celular. Y las dos inmunidades se correlacionan de una manera tan íntima, de una manera tan intensa, que establecen un nivel de protección, un nivel de protección extraordinario. Por eso que nosotros, o los animales, no se andan enfermando todos los días. Ambos mecanismos interactúan todo el tiempo y protegen a los animales todo el tiempo. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? Y luego vienen otras teorías, teoría de las cadenas laterales para explicar los anticuerpos. Luego vienen, bueno, los aportes, como les comentaba. Estos aportes no van a entrar en el examen, ¿no? Es básicamente cultura general, ¿no? Para que estudien, tengan conocimiento de qué cosa hizo cada uno de estos investigadores como Koch, Mechnikov, Behring, etc. Incluso muchos de ellos han sido galardonados con los premios Nobel debido a sus experimentos en inmunología, ¿no? Acá tenemos la lista de ganadores de premios Nobel respecto a sus aportes a la inmunología, como inmunología clásica, ¿no? La inmunología clásica de todos los años. Acá todavía nos falta mencionar los ganadores de premio Nobel más modernos, ¿no? Los años 2014, Doherty y Dutta ganaron también premios Nobel por sus trabajos en inmunología. ¿Okay? Y ahí está. Pero como les dije, esta última parte de los aportes no entra en el examen de cultura general. ¿Está bien? Bien, ahora sí quiero saber si tienen ustedes alguna pregunta que hacer. ¿O están listos para el pasito el otro lunes? ¿Qué va a entrar en el pasito del otro lunes? 3 temas: introducción a la inmunología, historia de la inmunología y sílabos. 3 temas van a entrar en eso. La próxima semana le voy a poner en el pasito un ejemplo para que se saquen su promedio con notas. Ya. Bien. ¿Alguien tiene una pregunta? Creo que tenías una pregunta. Cuando pones una vacuna hay un periodo de deficiencia baja. ¿Cómo? Cuando pones una vacuna hay un periodo de deficiencia baja.
Las defensas bajas. La defensa baja. No, miren, acá hay una pregunta de su compañero que es interesante. Eso es porque está inmunodeprimido. ¿Cómo? ¿Cuánto se Se enferma mucho porque está inmunodeprimido. Vamos a responder esas preguntas. Cuando tú colocas una vacuna, para empezar, solamente tienes que vacunar a animales sanos. Solo tienes que vacunar a animales sanos. Por eso que antes de vacunar tienes que tomar la temperatura, revisar al animal, preguntar al dueño si el animal ha tenido algún problema los días anteriores. A pesar de eso,